Gabriel José de la Concordia García Márquez, hijo de Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez, nació en Aracataca, en el departamento de Magdalena, Colombia, el domingo 6 de marzo de 1927 a las 9 de la mañana, como refiere el propio escritor en sus memorias. Poco después del nacimiento de Gabriel García Márquez, su padre se convirtió en farmacéutico y en enero de 1929 se mudó con Luisa a Barranquilla, dejando a Gabriel en Aracataca al cuidado de sus abuelos maternos. Dado que vivió con ellos durante los primeros años de su vida, recibió una fuerte influencia del coronel Márquez. El coronel, a quien Gabriel llamaba Papalelo, describiéndolo como su cordón umbilical con la historia y la realidad, fue también un excelente narrador y le enseñó a consultar frecuentemente el diccionario. Lo llevaba al circo cada año y fue el primero en introducir a su nieto en el milagro del hielo, que se encontraba en la tienda de United Fruit Company. Frecuentemente decía: «Tú no sabes lo que pesa un muerto», refiriéndose así a que no había mayor carga que la de haber matado a un hombre, lección que García Márquez más tarde incorporaría en sus novelas. Su abuela, Tranquilina Iguarán Cotés, a quien García Márquez llamaba la abuela Mina y describe como una mujer imaginativa y supersticiosa que llenaba la casa con historias de fantasmas, premoniciones, augurios y signos, fue de tanta influencia en García Márquez como su marido, e incluso es señalada por el escritor como su primera y principal influencia literaria, pues le inspiró la original forma en que ella trataba lo extraordinario como algo perfectamente natural cuando contaba historias y sin importar cuán fantásticas o improbables fueran sus relatos. Siempre lo refería como si fueran una verdad irrefutable. Además del estilo, la abuela Mina inspiró también el personaje de Úrsula Iguarán, que unos 30 años más tarde su nieto usaría en 100 años de soledad, su novela más popular. Su abuelo murió en 1936 cuando Gabriel García tenía 8 años. Debido a la ceguera de su abuela, él se fue a vivir con sus padres a Sucre, población ubicada en el departamento de Sucre, Colombia, donde su padre trabajaba como farmacéutico. Poco después de llegar a Sucre, se decidió que Gabriel debía empezar su educación formal y fue enviado a un internado en Barranquilla, un puerto en la boca del río Magdalena. Allí adquirió reputación de chico tímido que escribía poemas humorísticos y dibujaba tiras humorísticas. Serio y poco dado a las actividades atléticas, fue apodado el Viejo por sus compañeros de clase. García Márquez cursó los primeros grados de secundaria en el Colegio Jesuita San José desde 1940, en donde publicó sus primeros poemas en la revista escolar Juventud. Luego, gracias a una beca otorgada por el gobierno, Gabriel fue enviado a estudiar a Bogotá, de donde lo reubican en el Liceo Nacional Zipaquirá, población ubicada a una hora de la capital, donde culminará sus estudios secundarios. Durante su paso por la Casa de Estudios Bogotana, García Márquez destacó en varios deportes, llegando a ser capitán del equipo del Liceo Nacional de Zipaquirá en 3 disciplinas: fútbol, béisbol y atletismo. Después de su graduación en 1947, García Márquez permaneció en Bogotá para estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, donde tuvo especial dedicación a la lectura. Estaba emocionado con la idea de escribir no literatura tradicional, sino en un estilo similar a las historias de su abuela, en las que se insertan acontecimientos extraordinarios y anomalías como si fueran simplemente un aspecto de la vida cotidiana. Su deseo de ser escritor crecía. Poco después publicó su primer libro, La Tercera Resignación, que apareció el 13 de septiembre de 1947 en la edición del diario El Espectador. Aunque su pasión era la escritura, continuó con la carrera de Derecho en 1948 para complacer a su padre. Después del llamado Bogotazo en 1948, unos sangrientos disturbios que desataron el 9 de abril a causa del magnicidio del líder popular Jorge Eliezer Gaitán, la universidad cerró indefinidamente y su pensión fue incendiada. García Márquez se trasladó a la Universidad de Cartagena y empezó a trabajar como reportero en El Universal. En 1950 desiste de convertirse en abogado para concentrarse en el periodismo y se traslada de nuevo a Barranquilla para trabajar como columnista y reportero en el periódico El Heraldo. Gabriel García Márquez fue un escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura.
Fue conocido familiarmente y por sus amigos como Gabito o Gabo, desde que Eduardo Zalamea, subdirector del diario El Espectador, comenzara a llamarlo así. Está relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela 100 años de soledad, es considerada una de las más representativas de este movimiento literario, e incluso se considera que por el éxito de la novela es que tal término se aplica a la literatura surgida a partir de los años 60 en Latinoamérica. En 2007, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española lanzaron una edición popular conmemorativa de esta novela, por considerarla parte de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos. Fue famoso tanto por su genialidad como escritor, como por su postura política. Su amistad con el líder cubano Fidel Castro causó mucha controversia en el mundo literario y político. Sus obras siempre fueron destacadas por llevar un estilo único y distintivo de García Márquez. Entre estas podemos mencionar La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, 100 años de soledad, El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, El general en su laberinto, Del amor y otros demonios. También es reconocido por algunos libros de cuentos como Los funerales de la mamá grande, La increíble y triste historia de la cándida Erendina y de su abuela desalmada, Ojos de perro azul, 12 cuentos peregrinos. También se conocen algunos de sus reportajes como Relato de un náufrago, La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile, Noticia de un secuestro. García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982, según la auditoría de la Academia Sueca, por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos de un continente. Su discurso de aceptación fue titulado La soledad de América Latina. Fue el primer colombiano y el cuarto latinoamericano en ganar un Premio Nobel de Literatura, después de lo cual declaró: yo tengo la impresión de que al darme el premio han tenido en cuenta la literatura del subcontinente y me han otorgado como una forma de adjudicación de la totalidad de esta literatura. Premio de la novela ESSO por La mala hora. Doctor honoris causa de la Universidad de Columbia en Nueva York. Premio Rómulo Gallegos por 100 años de soledad. Premio Jorge Dimitrov por la paz. Medalla de la Región de Honor de Francia en París. Condecoración Águila Azteca en México. Premio 40 años del Círculo de Periodistas de Bogotá. Miembro del honorario del Instituto Caro y Cuervo en Bogotá. El 25 de marzo de 2010, el gobierno colombiano terminó de reconstruir la casa en que nació García Márquez en Aracataca, pues había sido demolida 40 años atrás, e inauguró en ella un museo dedicado a su memoria con más de 14 ambientes que recrean los espacios en los que transcurrió su niñez. En el este de Los Ángeles, California, en el municipio de Las Rosas de Madrid y en Zaragoza, España, hay calles que llevan su nombre. En Bogotá, el Fondo de Cultura Económica de México construyó un centro cultural que lleva su nombre, inaugurado el 30 de enero de 2008. En 2015, el Banco de la República de Colombia anunció una nueva serie de billetes en donde aparece la imagen de Gabriel García Márquez, más exactamente en el billete de 50 pesos que inició su circulación en 2016. En 1999 le fue diagnosticado un cáncer linfático. Al respecto, el escritor declaró en una entrevista en el año 2000: hace más de un año fui sometido a un tratamiento de 3 meses contra un linfoma. Y hoy me sorprendo yo mismo de la enorme lotería que ha sido este tropiezo en mi vida. Por el temor de no tener tiempo para terminar los 3 tomos de mis memorias y 2 libros de cuentos que tenía a medias, reduje al mínimo las relaciones con mis amigos, desconecté el teléfono, cancelé los viajes y toda clase de compromisos pendientes y futuros y me encerré. Escribí todos los días sin interrupción desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Durante ese tiempo, ya sin medicinas de ninguna clase, mis relaciones con los médicos se redujeron a controles anuales y a una dieta sencilla para no pasarme de peso. Mientras tanto regresé al periodismo, volví a mi vicio favorito de la música y me puse al día en mis lecturas atrasadas. En abril de 2014, García Márquez fue internado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en México, Distrito Federal.
debido a una recaída producto del cáncer linfático que le fue diagnosticado en 1999. El cáncer había afectado un pulmón, ganglios e hígado. García Márquez falleció el 17 de abril de 2014. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, señaló que el escritor fue el colombiano que en toda la historia de nuestro país más lejos y más alto ha llevado el nombre de la patria, decretando 3 días de duelo nacional por su muerte. En la actualidad, muchas de las obras de Gabriel García Márquez son utilizadas en instituciones de educación secundaria y universidades, por lo que podemos concluir que sus obras trascienden muchas generaciones.